Bueno, y estábamos entonces con los materiales. Primero vimos los materiales, porque este pasó, estábamos acá. Bueno, este material se usa mucho en todo lo que nosotros en realidad vamos a ver en la mayoría de las máquinas. Y enseguida vamos a ver por qué en algunas sí, en algunas no. Por ejemplo, acá vemos la misma curva de histéresis, pero esta es mucho más flaca, ¿verdad? Que era lo que estábamos comentando. ¿Y cuál es otra característica importante que tiene? O sea, evidentemente es menos área, ¿verdad? O sea que, como dijimos en la diapositiva anterior, el área es lo que nos define la energía que nosotros le vamos a inyectar al material, ¿verdad? En la magnetización. Y acá, por ejemplo, vemos el punto de saturación y después vemos cuando uno deja, digamos, de aplicar el campo, disminuye el campo aplicado, ¿verdad? La H. Y este magnetismo remanente es mucho más bajo que la anterior curva. Voy a retroceder para que ustedes puedan apreciar eso, que sería este caso. O si vamos al caso siguiente, ahí se van a dar cuenta que sería este, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahora ahí. Entonces, esto, como les dije, es muy importante conocer los distintos materiales y a qué tipo de material ferromagnético corresponde según si es hierro, cobalto, lo que estuvimos viendo hace un rato. Entonces, como la histéresis disipa energía en los materiales que se utilizan en las aplicaciones que dijimos, ¿verdad? Electroimanes, transformadores, motores, equipos de comunicación de alta sensibilidad, deben tener un ciclo de histéresis tan estrecho como sea posible para perder la menor cantidad de energía. Y estos serían los materiales magnéticamente duros, que tienen la curva mucho más ancha. La energía que se necesita para magnetizar el material es mucho más alta. El campo remanente, el magnetismo remanente, que sería la intersección con el eje Y, ¿verdad? Es mucho más alta. Eso es lo que les dije recién de la otra curva. Entonces, si este material, por ejemplo, nosotros magnetizamos hasta la saturación y después dejamos de aplicarle, va a quedar con toda esta magnetización remanente, por más que dejemos de aplicarle el campo. O sea que si la H está en cero, igual el magnetismo remanente va a quedar casi en un punto de saturación. O sea que este sería un material ideal para algo que se llama imán permanente, que seguramente ustedes conocen, ya habrán escuchado, que son los imanes que se utilizan para muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos usando en el micrófono que yo tengo acá, en los parlantes que tengo acá, estamos usando imanes permanentes. ¿Alguien sabe cómo es el funcionamiento de los parlantes y los micrófonos? Seguro que manejan, ¿verdad? Eso podemos entrar en detalle después, pero básicamente es una bobina que tiene adentro un imán permanente y este imán permanente está unido a una membrana que puede ser la membrana del parlante o la membrana del micrófono, y esta membrana se mueve con el viento, ¿verdad? Con el viento, en el caso del parlante, la membrana se mueve y mueve el viento, que es lo que produce el sonido que nosotros escuchamos, ¿verdad? Y en el caso del micrófono, nosotros hablamos, nosotros movemos el aire, eso hace que se mueva la membrana del micrófono y eh, esta membrana mueve el imán permanente y genera una tensión en los bornes de esa bobinita que está alrededor del imán permanente. Ese es o sea, se genera una tensión a partir del movimiento de ese imán permanente. Y después vamos a ver que este es el principio de los motores y los generadores.
O sea, codifica las ondas a través de las señales que viajan en el aire. Exactamente, exactamente. No sé si llamarle codificar, porque en realidad es una tensión que se genera, no es una codificación. Recién cuando se digitaliza, uno Claro, codifica, ¿verdad? exactamente. Ya. Es una generación directa, que es una conversión de energía entre energía mecánica y energía eléctrica, ¿verdad? Porque se genera una tensión en la salida de esa Profe, bobinita. ¿Sí? así funciona el transductor piezoeléctrico, ¿verdad? Que con el movimiento va generando, digámosle, corriente, voltaje, Exactamente, energía, digámosle, ¿verdad? exactamente. Es una transformación de energía y esto se aplica 100% en todos los procesos. De hecho, que el tímpano humano, nuestro oído tiene un tímpano y ese tímpano tiene la misma función que la del micrófono, ¿verdad? O sea que ese tímpano se mueve y se genera una señal eléctrica que va al cerebro, ¿verdad? Por eso cuando el sonido es muy fuerte, podemos tener problemas en el tímpano porque se sobrepasa ya el nivel que puede soportar. Bueno, disculpen, me dispersé un poco, pero para explicar nomás el No, está bien, principio profe. Está bien, que se gracias. aplica en todo, ¿verdad? Eh, para comparar las fuerzas de los imanes permanentes se analiza el cuadrante 2, que sería el que está donde está el rectángulo verde de la curva de histéresis, que es el recuadro que vimos hace rato, ¿verdad? Que analizaba la energía. Ah, claro. Y a partir de ello se calcula el producto energético máximo, que es, claro, exactamente. Ahí está. ¿Por qué está encerrado ese cuadro? Porque esa es la fuerza coercitiva, se llama, que es lo que se necesita otra vez inyectarle al material para que quede, Se digamos, desmagnetiza. para que se desmagnetice. Entonces, ¿qué pasa? Si uno va a usar un material magnéticamente duro, por ejemplo, en un motor, mira toda la energía que vas a tener que estar perdiendo en cada ciclo. Estamos hablando de 50 Hz, 60 Hz, o sea que 50 a 60 veces por segundo vas a tener que estar perdiendo esta cantidad de energía. Es muchísimo, es inaceptable, pero hay otras aplicaciones donde uno sí necesita eso. Entonces, también esto se relaciona con la temperatura, o sea que hay ciertos niveles de temperatura donde el material directamente pierde esa orientación de los dipolos que hablamos al inicio. Entonces, ahí pueden ver la curva y la diferencia entre ferromagnético y paramagnético y cómo se empiezan a desorientar ya a partir de cierta temperatura y cómo empieza a bajar la magnetización, ¿verdad? Que sería el eje Y. Y para los distintos tipos de materiales, hierro, cobalto, níquel, tienen diferentes niveles de magnetización y diferentes temperaturas también, que esta temperatura se llama temperatura de Curie, que es, digamos, los niveles máximos que puede soportar antes de perder la orientación de los dipolos. Lo que hablábamos de los imanes permanentes. Hay imanes permanentes que ya vienen naturalmente, o sea, ya vienen así en la naturaleza, están en forma de piedra, que vemos ahí en la foto. Y también están los imanes que nosotros podemos generar, que es el que vimos recién, que tienen esta remanencia muy alta. Entonces, los imanes permanentes pueden clasificarse en dos tipos: los naturales, como la magnetita, que es esa piedra, y los artificiales. Enseguida vamos a ver algunas aplicaciones interesantes. Los imanes permanentes. Las propiedades que deseamos de un imán permanente son típicamente establecidas en términos de la remanencia y coercitividad, que son las dos cosas que vimos recién.
La remanencia, el punto de magnetización que mantiene el material después de retirarse la aplicación del campo externo, y la coercitividad, que es la fuerza otra vez que necesitamos aplicar la intensidad magnética para neutralizar otra vez el material, para desmagnetizar, como dijo Fernando, creo que era. De a poco me voy a ir familiarizando con los compañeros. Pero bueno, uno de los compañeros dijo hace rato, desmagnetizar el material. Entonces, la coercitividad, también llamado campo coercitivo o fuerza coercitiva de un material ferromagnético, es la intensidad del campo que se debe aplicar al material para reducir su emanación a cero después de que la muestra haya sido magnetizada hasta la saturación. Y acá viene lo interesante, lo que da gusto para nosotros, ¿verdad? Ver ya el resultado, dónde se aplica, y después analizar, ¿verdad? Por qué se aplica en cada proceso, en cada máquina, en cada dispositivo. Esto conocen, ¿verdad? De memoria conocen. Los cargadores, todos los cargadores tienen, digo todos, básicamente los cargadores de notebook tienen siempre no sé si suelen ver una capsulita ahí. Una capsulita Sí, profe. cerca del Sí, conector, profe. ¿verdad? Yo siempre creí que era un adorno o un soporte o algo así. Por dos. Sí, yo también, hasta que me enteré que era esto, ¿verdad? Es perrita, que es un material muy, con un alto nivel de remanencia. O sea que es un imán permanente y tiene finas partículas, dice. Son imanes con finas partículas producidos por métodos de pulvimetalurgia, por lo que también son conocidos como ferritas cerámicas. O sea que básicamente esto envuelve al cable que pasa por el medio y filtra cierta, ¿cómo podemos decir? Ciertos ruidos en la señal. Ahí está, son filtros pasabajo en Profe, cables eléctricos, ¿sí? ¿a qué te referís con filtra que más o menos estabiliza? Claro, y deja pasar, viste que estamos trabajando en corriente continua. Un cargador ya nos otorga, digamos, una corriente continua, porque ya es la salida de un transformador. Ustedes me ven a mí, ¿verdad? Ven el cargador. Sí, profe. Ok. Bueno, y acá entra 220 básicamente. Tenemos una salida, en este caso de este cargador, tiene una salida de 19 voltios en continua. Y acá está la ferrita. Disculpen la cinta aisladora porque mordió mi perro el cargador. Casi me funde el cargador. Bueno, y básicamente acá está la ferrita, ¿verdad? Y como esto tiene que ser continua pura para llegar a la notebook, ahí está la función de la ferrita. Como es un filtro pasa abajo, o sea, lo que hace es limpiar otra vez si es que esa señal de continua llega con alguna distorsión, ¿verdad? Siempre hay algún ruido que puede llegar a pasar. Esta ferrita vuelve a filtrar para que la señal llegue totalmente limpia a la notebook. Esa sería la función. Pero estaría bueno, en base a tu pregunta, analizar bien cómo está conectado esto, si es que el cable pasa, veo que tiene como una pequeña vuelta otra vez ahí. Hay que ver cómo realmente está por dentro. Por ahí si conseguimos un cargador que no es fundatorio podemos abrir y mirar. Así que si por ahí encuentran uno, va a ser bien recibido. Dale, Otro profe. material. Acá tenemos una guitarra que es lo que recién dijimos, ¿verdad? Pero les pregunto algo, ritmo y del viento y los parlantes, ¿cómo les parece que en la guitarra eléctrica se produce el sonido? Porque
la cuerda no puede, digamos, generar una perturbación en el aire, ¿verdad? Pero no va a dar eso como para amplificar tanto. ¿Cómo les parece que puede generar de una señal? Este es el micrófono ahora. Yo una vez desarmé porque tengo una guitarra eléctrica. Desarmé y justamente se me había fundido este micrófono. Entonces desarmé completamente. Esto tiene una bobina acá alrededor de alambre de cobre muy fino, como un pelo. Es realmente muy fino. Y cada uno de estos son lo que recién dijimos, son imanes permanentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un imán uno acerca a un metal, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿Verdad? El metal se pega, o sea, el hierro se pega por el imán. Entonces, esto no está fijo por esta base. Y como las cuerdas de la guitarra eléctrica son de metal, cuando uno toca la cuerda empieza a vibrar, ¿verdad? Entonces, cada cuerda, son 6 cuerdas, y la cuerda hace vibrar a cada imán permanente que le corresponde en su lugar, ¿verdad? La sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera. Entonces, esa vibración del imán permanente genera una tensión en la bobina que está alrededor, y esa bobina genera, esa tensión en los bornes, y esa tensión es la que se amplifica después en los amplificadores. Y acá tenemos a la izquierda distintos tipos de imanes permanentes, y a la derecha acá un ejemplo también que sería un parlante. Esa es una de las aplicaciones. Profe, no Sí, entendí bien. O sea sí, que al mover la cuerda genera una vibración y esa vibración se transmite al imán sí, y así se genera el voltaje, la diferencia sí, potencial. sí. No sé si, bueno, eso vamos a ver después, ¿verdad? El principio de funcionamiento de un generador. El generador es básicamente una bobina que tiene adentro un imán permanente en movimiento. Eh, entonces, eso vamos a ver también, que es la generación de la inducción de una corriente a través de la aplicación de un campo magnético. Entonces, como este imán permanente tiene un campo magnético, ¿verdad? Es un imán. Al moverse, debido a la vibración de la guitarra, el imán empieza a moverse, y ese movimiento, esa vibración del imancito, ¿verdad? Del imán, genera una tensión y una corriente en la bobina que está alrededor. Recordemos que es una bobina, como les dije, de miles de vueltas, es muy fina, y entonces es muy sensible. Y con la vibración de cada uno de estos imanes se va generando esa tensión en la salida de la bobina. Podemos ver de repente eso haciendo el circuito, va a ser mucho más fácil, más entendible. Profe, o sea que prácticamente se puede decir que una guitarra es un generador. Sí, exactamente. Es un generador de diferentes señales, porque ustedes saben que la guitarra tiene 6 cuerdas, ¿verdad? Bueno, hay guitarras de 12 cuerdas, pero muy poco se usa. Pero la guitarra clásica, la normal, tiene 6 cuerdas, y cada cuerda tiene un grosor diferente. Y ese grosor diferente hace que vibre en distintas frecuencias. Por ejemplo, el La, que es la quinta cuerda, tiene una vibración de 440 Hz. No sé si ustedes conocen el teléfono de línea baja, ¿verdad? Que cuando uno levanta tiene un tono. Y Sí, ese tono es la nota La. Les digo porque yo así afinaba mi guitarra antes. No tenía afinado, entonces levantaba el teléfono y afinaba la quinta cuerda, que es la nota La, a partir del tono del teléfono. Entonces, cada cuerda tiene su vibración, y esa vibración se traduce en una tensión eléctrica en la bobina, y eso genera
genera el sonido finalmente, ¿verdad? Se amplifica, pasa por un proceso de tratamiento de la señal y después se amplifica. Entonces ese sería... les quiero decir algo, mira, no tengan ni un miedo de preguntar lo que